Eh, bueno, mi nombre es Camila Pinto. Yo soy nutricionista ya hace creo que 12 años. Eh, y lo último que he hecho estos últimos años es dedicarme a los trastornos de la conducta alimentaria. Porque uno tiene más asociado la nutrición, ¿cierto?, con el bajar de peso. Pero es algo que a mí me cuesta mucho poder restringir a los pacientes. Yo prefiero que tengan una buena relación con la comida. Entonces, desde ahí parte un poco estas ganas de querer aprender sobre trastornos alimentarios, ya que tienen que ver esta cuota emocional, ¿cierto? Es algo, son enfermedades de origen mental. Por lo tanto, sentí que podía ayudar más allá de solamente bajar de peso, ¿ya? Déjenme poner presentar, que se vea más grandecito. Entonces, eh, bueno, yo traté de hacerles un resumen un poco porque la verdad es que es súper amplio. Por trastorno alimentario yo estuve 2, 3 meses en el diplomado y la verdad que resumirlo en una clase es muy difícil. Traté de buscar conceptos básicos para poder, más allá de detectarlo, entender por qué pasa y cómo podemos ayudar nosotros con los aceites esenciales. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades psiquiátricas, son muy complejas, ya tienen múltiples causas y afectan principalmente a adolescentes y a mujeres jóvenes. No descartando hombres, ¿cierto? Porque pueden ser adolescentes hombres o mujeres. Y hay algunos casos de niños muy chiquititos, a los 7, 8 años, que están presentando trastornos de la conducta alimentaria. Todos estos trastornos van a compartir síntomas, ¿ya? La preocupación excesiva por la comida y por el peso, ¿ya? La figura corporal. A veces sabemos que los niños hoy en día, o hace mucho tiempo, se burlan mucho del cuerpo de otras personas, ¿cierto? Y eso va generando, va mermando, ¿cierto?, en ciertas personas y van a generar estos trastornos alimentarios a un corto o a largo plazo. Y también algo que comparten de síntoma es controlar, ¿cierto? Medidas, o sea, tener medidas compensatorias en relación al peso. Lo que vemos comúnmente, ¿cierto?, es que la comida está asociada, que el peso está asociado, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona que se está preocupando tanto por no comer, ¿cierto? O por no subir de peso. Generalmente hay emociones no expresadas, muchos miedos, inseguridades y una autoexigencia que la llevan a diario. Vamos a partir con la anorexia y los criterios diagnósticos quise mostrarles para que tengan una idea de las diferencias en cada trastorno alimentario, ¿ya? La restricción de la ingesta alimentaria es lo primero. Podemos restringir, más allá de las calorías, está asociado a grupos de alimentos. Empiezan con disminuir los carbohidratos, por ejemplo. Después, generalmente se hacen vegetarianas o veganas. Y ya llega un momento que hasta el agua la empiezan a restringir, ¿ya? Es un miedo intenso a subir de peso, ¿ya? Es un comportamiento persistente, ¿ya? Que interfiere con el aumento de peso. Es una aversión por los alimentos, o sea, es un miedo extremo por el comer cualquier tipo de alimento. Así como yo les decía, empiezan a restringir ciertos grupos, pero llega un momento que todo les genera miedo porque pueden subir de peso.
Y la distorsión de la imagen corporal es un factor decisivo, ¿cierto?, en diagnosticar una anorexia, porque los otros tienen, es más como una inseguridad, los otros trastornos, pero acá hay una distorsión. O sea, yo puedo estar en un peso muy bajo, pero yo me estoy viendo al espejo, ¿cierto?, de otra forma. Y eso es algo, es un criterio muy, muy, muy decisivo en la anorexia, ¿ya? Porque a veces se pueden haber algunos otros signos, como el de la bulimia, por ejemplo, que son las purgas, que también existe una anorexia purgativa, pero esta distorsión de la imagen corporal se da específicamente en una anorexia. Les voy a explicar un poco de cómo se genera una anorexia, ¿ya? En la adolescencia tenemos distintos cambios hormonales y factores sociales. Eso me va eh, generando algún tipo de insatisfacción, eh, inseguridades, ¿cierto? Y ahí es donde algunas o algunos chicos van a desencadenar el trastorno alimentario. ¿Cómo empieza? Con la dieta, que este va a ser este mecanismo de defensa, ¿cierto? Nuestro mecanismo de control. ¿Cómo controlo yo esto que me está pasando? Me restringo. Entonces, me restringo de forma, una restricción calórica, y como yo les decía antes, puede ser a través de los carbohidratos, pueden ser las proteínas, pero ya llega un momento que restringen absolutamente todo hasta lo que no tiene calorías, ¿ya? ¿Qué es la restricción calórica? Es que todos nosotros gastamos ciertas calorías en el día, por ejemplo, 2000, ¿ya? Como sale aquí. Pero yo voy a empezar a consumir menos calorías que lo que yo necesito. En ese caso, acá yo puse un ejemplo de 1000 calorías. ¿Qué me va a generar eso? Un déficit, ¿cierto? Y en ese déficit vamos a empezar a consumir nuestras fuentes de almacenamiento. ¿Cuáles son? La grasa y el músculo. Cuando ya se empieza a consumir el músculo, ¿cierto? Es mucho más grave porque el músculo me genera fuerza muscular. Y podemos verla en esta típica foto de la anorexia, ¿cierto? Esta sarcopenia, que se ven mucho los huesitos, ¿cierto? Y realmente no se pueden parar de repente de una silla o de una cama. Esta escasez mantenida en el tiempo lo que va a hacer, ¿cierto? Es que dañe mi cerebro. Cuando esto va pasando, este cerebro primitivo que todos tenemos va a activar un modo supervivencia. ¿Qué hace ese modo supervivencia? Vamos a tener mecanismos adaptativos para disminuir el gasto energético. Entonces, si yo no como, eh, mi cuerpo se va a defender con una deshidratación, con una menorrea, que es cuando pierden, ¿cierto?, el periodo menstrual. Les baja la temperatura, generan hipoglicemias, pueden desencadenar alguna anemia y les sube el colesterol. Cuando la paciente ya tiene una menorrea, uno habla de que ya es una anorexia mucho más grave, ¿ya? Porque no siempre la anorexia se ve en la delgadez. Yo he tenido pacientes con obesidad mórbida que tienen anorexia. ¿Por qué? Porque hay una restricción alimentaria extrema, ¿ya? Pero cuando pierden el periodo es un signo muy, muy, muy categórico en el decir, ok, esta persona no está comiendo bien hace ya 1 a 3 meses, ¿ya? Entonces, después, como yo les decía, vamos a tener este cerebro, ¿cierto?, que se va dañando porque si ya es por mucho tiempo, claro, lo primero que va a pasar es esto, pero en algún momento mi cerebro se va a ir desnutriendo. ¿Por qué se desnutre? Porque las calorías que nosotros consumimos en un día, el 30% de esas calorías se va a mi cerebro. O sea, uno dice, ya, yo como para tener energía, pero ¿alguna sabía realmente que nuestro cerebro necesita de esas calorías para poder trabajar bien? Entonces, si mi cerebro está dañado,
obviamente yo no voy a tener energía, mi ánimo va a estar muy bajo, voy a estar más irritable, voy a estar más triste, me va a generar más miedo, voy a estar poco concentrada. Y algo que se da mucho es el insomnio, ¿ya? Y eso en cualquier fase de la anorexia. ¿Por qué? Porque están todo el día pensando, voy a comer esto, no tengo que comer esto, van como compensando ahí todo el día las calorías y por eso esta, esta idea que todos sabemos, ¿cierto? De que buscan, como que toman un alimento y lo dan vuelta inmediatamente, ¿cierto? Porque quieren saber cuántas calorías tiene y ver cuánto pueden comer o si les alcanza, ¿cierto? Dentro de las calorías que ellas tienen diariamente. Entonces, algo que nos va a ayudar muchísimo es volver a comer, porque volver a comer va a significar, ¿cierto?, que vamos a tener al menos esta base del 30% de este cerebro que se va a empezar a nutrir. Por lo tanto, yo voy a contrarrestar todo esto de mi cerebro dañado. Voy a tener más ánimo, no voy a estar tan irritable, voy a tener una capacidad intelectual con un foco, voy a concentrarme mejor. Por ejemplo, por lo tanto, la terapia, la psicoterapia, por ejemplo, va a hacer mucho más efecto en una paciente que come a la que no come. Eso con anorexia. La bulimia tiene otros criterios diagnósticos. El mayor signo son los atracones. Los atracones es comer compulsivamente. En general, no se dan cuenta lo que están haciendo o cuánto comieron. Eh, lo típico que es como que se desenchufaran un poco de la realidad y para tratar de calmar la emoción, ¿cierto? Generan este comer excesivo sin sentir saciedad, nada, ¿ya? Solamente cuando ya les queda pesado el estómago, por ejemplo, o cuando empiezan las náuseas o los vómitos, eh, podrían recién como entender de lo que estaba pasando, que es un atracón, ¿ya? Ahora, las medidas compensatorias generalmente son purgas, ¿ya? Que son vómitos, pero también hay otras medidas compensatorias que pueden ser por sí solas o pueden ser complementarias. Entonces, aparte de los vómitos está el ejercicio excesivo, el uso de laxantes, de diuréticos y de cualquier otro fármaco que me ayude, ¿cierto?, a bajar de peso. Y en este caso, los laxantes también es algo que se ocupa bastante. Los atracones o estas medidas compensatorias deben tener un mínimo de una vez a la semana en un plazo de 3 meses para yo poder diagnosticar. Ahora, ¿qué pasa si yo veo a alguien que está teniendo purgas hace un mes? Trato de intervenir lo antes posible porque va, ¿cierto?, en camino a un trastorno alimentario. El peso y la forma del cuerpo influyen indebidamente en la autoevaluación, ¿ya? Generalmente son chicas o chicos que no se sienten a gusto con su cuerpo. ¿Tienen algún otro trastorno de base? No, no es que les pueda dar a todas las personas, pero sí tienen, por ejemplo, bipolaridad, algún trastorno adaptativo, y en eso va como juntándose un poco todo esto. Y los comentarios de mi familia, por ejemplo, de mis amigos, del pololo, etcétera, podrían afectar, ¿cierto? Y generar el trastorno alimentario. Lo mismo, vamos a ver cómo se desencadena un poco la bulimia. Entonces, vamos a tener siempre un gatillante, puede ser una pelea. Generalmente, como les decía, tienen algún trastorno de base, entonces ya están pasando, por ejemplo, por una depresión o por un trastorno adaptativo. Entonces, no sé, ejemplo, se enojaron con la mamá y eso las va a generar, ¿cierto?, que disminuya mucho algunos neurotransmisores como la dopamina y van a empezar con la restricción o prohibición, ¿cierto? O estas emociones negativas que les comentaba de alguna pelea, por ejemplo. ¿Qué va a producir eso? Va a producir hambre, va a empezar a clasificar los alimentos
este alimento es bueno, este alimento es malo, ¿cierto? Que lo común es como, no, la fruta es buena, pero, no sé, el alfajor es malo, ¿ya? Y la ansiedad por comer porque la dopamina disminuye muchísimo y tiene este sistema de recompensa que me va a hacer buscar comida o dulce o alta en grasa. Entonces, después de esta emoción negativa, ¿cierto? Para poder sobrellevar un poco la emoción, van a generar el atracón también. Como les decía, como que se desenchufaran un poco de la realidad, solamente se centran en la emoción, por lo tanto no se dan cuenta cuánto están comiendo ni qué comieron, eh, se dan cuenta ya al final. En general, lo que va a traer ese atracón posterior es la culpa, porque comí, no me gusta mi cuerpo, y lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Es algo rápido. Puedo restringirme, cómo puedo generar algún vómito o otra medida compensatoria de las que vi. Ocupar un laxante, ir a hacer ejercicio, por ejemplo. Ahora, esto también va a desencadenar otros riesgos, así como la anorexia. La bulimia tiene sus riesgos, que puede ser taquicardia, puede disminuir la presión arterial, puede generar una esofagitis o una acidez, ¿cierto? Porque pensemos que si está constantemente vomitando o ocupando laxante, va a tener una irritación en nuestro tracto gastrointestinal. Los electrolitos también se descompensan porque también hay mucho vómito o muchas deposiciones pensando en los laxantes. Y llegamos al último, que es hay más, yo me centré en tres, que son los más conocidos pueden ser y los que más consultan. Entonces tenemos el trastorno por atracón, donde lo primero es que tenemos episodios recurrentes, ¿cierto?, de atracones. También, si bien no tienen una preocupación por el peso excesiva como los otros dos, yo he estado toda la vida desconforme con mi cuerpo. Entonces son los típicos dietantes crónicos. ¿Qué significa dietante crónico? Que yo estoy toda la vida a dieta. Entonces, por un tiempo hago la dieta de moda, bajé lo que quería y después vuelvo a comer tal cual estaba. Vuelvo con la otra dieta de moda, ¿cierto? Y vuelvo a compensar. Ya estoy como toda la vida a dieta sin generar hábitos. Son personas más ansiosas también. Generalmente siempre están pensando en qué va a pasar mañana, la otra semana, el próximo mes, y esa ansiedad es la que va a desencadenar que la dopamina baje y que me genere el sistema de recompensa del cual yo quiero comer o dulce o alto en grasa, ¿ya? Ahora, los episodios de atracones se asocian con tres o más de los siguientes, que es comer mucho, ¿cierto? Más rápido de lo normal. Comer hasta sentirse incómodamente lleno, porque como les decía, no tienen esta respuesta física de decir, ah, ya, hasta aquí, no está. Entonces es cuando ya se siente muy pesado o algunas personas comen hasta vomitar y ahí recién entienden que deben parar. Em, bueno, obviamente el comer cuando yo no siento hambre física, el hambre física es sentir la guatita vacía, sentir fatiga, ¿cierto? A veces uno puede temblar un poquito con la fatiga, pero esto no está y yo sigo comiendo igual. Empiezan a comer solos porque les da vergüenza, ¿cierto? Porque ya ellos sí tienen una noción de algo me está pasando, algo no está bien, y les da vergüenza porque la ingesta es muy rápida y excesiva. También se sienten muy disgustados con ellos mismos, deprimidos, culpables, porque comieron en exceso y lo que quieren ellos es cuidar el peso. Hay una angustia marcada con respecto a los atracones, o sea, después del atracón siempre a veces sienten culpa, como les decía, pero también puede haber una emoción como de tristeza, media depresiva, de decir, pucha, de nuevo me puse a dieta y no lo puedo lograr.
Y el atracón no se asocia con el uso de compensadores, ¿ya? Estas medidas compensatorias que yo les hablaba, como hacer ejercicio, vomitar, laxantes, etcétera, no se asocia con eso. Está solamente el atracón, ¿ya? Y generalmente en estas personas, aparte de ser ansiosas, tienen una capacidad gástrica súper, súper grande. Entonces les cabe absolutamente todo. De hecho, a veces es tanto los nervios que tienen que empiezan a agarrarse el pelo, se lo empiezan a masticar y uno ha encontrado en exámenes que hay pelo en conjunto con en este estómago, ¿ya? Y tenemos acá también, tenemos a una emoción negativa o la restricción, me va a producir el atracón, luego la culpa, y hasta ahí, ¿cierto? A diferencia de la bulimia, donde yo me he ido por la medida compensatoria, en este caso solamente hay prohibición de alimentos nuevamente. Entonces me voy de la restricción al atracón, la culpa y de nuevo me restringo. Es un círculo vicioso que cuesta muchísimo, muchísimo salir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso el plan de alimentación que vamos a dejar es que coman más veces en el día, que no se salten horarios y que no se restrinjan. Porque la restricción, si se dan cuenta, lo que me va a generar es más atracones y para controlar el peso en estas chicas, lo que yo necesito es disminuir los atracones solamente, ni siquiera hacer una dieta restrictiva. Ya. ¿Cómo nos podemos apoyar con los aceites esenciales? Yo traté de resumirles como les dije al principio. Vamos a ver el trastorno alimentario y signos o síntomas más frecuentes o que deberíamos tener un mayor manejo en cada trastorno alimentario. Entonces, primero tenemos que nuestros aceites los podemos ocupar de forma tópica, aromática o interna. Estos solamente los aceites esenciales de doTERRA porque tienen una certificación de pureza. ¿Qué son los aceites esenciales? En su composición química van a tener elementos, ¿cierto?, que nos van a ayudar a aliviar y controlar los síntomas y las emociones. Lo mismo que yo les hablé, ¿cierto?, de cada trastorno alimentario, que sea mucho de síntomas relacionados con emociones, así que puede ser una muy, muy buena ayuda en la terapia. ¿Por qué los aceites de doTERRA? Porque son seguros, son eficaces y son económicos, ¿ya? Seguros, ¿por qué? Porque tenemos una certificación que es la CPTG, que lo que me indica a mí es que tiene un grado de pureza del 100%, no van a haber contaminantes en este aceite esencial y no debería haber ningún otro componente sintético en este envase, ¿cierto? Ahí está. Si dice menta, solo va a decir menta el envase y no, porque estos no son aceites aromáticos, ¿ya? Son aceites esenciales terapéuticos. Son extraídos de las plantas por distintas formas, pero son 100% naturales. ¿Por qué son eficaces? Porque van a actuar rápido, van a ir a esta célula. También, por ejemplo, el uso aromático está relacionado con el sistema límbico, que es nuestro sistema de los recuerdos. Por lo tanto, yo puedo oler un aroma y sentir este placer, ¿cierto? Esta calma que me genera cierto aroma. Y son económicos, no hablamos de cuánto vale una botella, sino de lo que ocupamos de la botella. ¿Ya? En general se ocupan una o dos gotas, a no ser que sean un difusor, que ahí ya van a ser un poquito más. Pero igualmente, para los beneficios que trae, son muy, muy económicos. Y ahora vamos a ver los aceites esenciales según cada trastorno alimentario. Primero vamos a ir con la anorexia y la regulación emocional.
¿cierto? Sabemos que son chicas mucho más nerviosas cuando están en la consulta, por ejemplo, están todo el rato moviendo el pie o todo el rato moviendo las manos, ¿cierto? Como que no se quedan quietas y necesitamos algo que las calme, que las autorregule, porque si no están comiendo, este cerebro va a estar desnutrido y no va a funcionar bien. Entonces, primero tenemos el Adaptive, que funciona muy bien en la autorregulación, disminuye estos sentimientos de miedo. Acuérdense que tienen miedo a comer, ¿ya? La irritabilidad. Este cerebro, ¿cierto? Que está desnutrido me genera que esté o más triste o más enojado, de repente algún destello de felicidad, pero muy poquito. Eh, Después tenemos el balance, que me va a ayudar a la fatiga mental. Acuérdense que les dije que estas chicas pensaban todo el día en comida, en calorías, en cómo me restringo más, en cómo no comer, ¿cierto? En la hora del almuerzo, dónde lo escondo, dónde lo boto. Están todo el rato pensando en lo mismo, ¿ya? Y por eso les genera un insomnio, porque no paran de pensar en ningún momento del día. Estabiliza también los cambios de humor y ayuda a la ansiedad y la angustia, que también pueden estar, sobre todo cuando uno empieza el tratamiento donde van a volver a comer, que es algo que a ellas les genera mucho miedo. Necesitamos controlar esas emociones, ¿cierto?, de angustia que van a sentir o de frustración. Y Whisper me gustó mucho porque aparte de calmar emociones, tiene un control endocrino, ¿cierto? Vamos a tener un balance hormonal. eh, y estas chicas al no comer generan regulación, o sea, desregulación hormonal. Acuérdense que el periodo menstrual no va a estar presente en algunos casos cuando ya es más grave. Y aparte, en tiroides, la T3 es de las hormonas que se nos descontrola. Después tenemos más de lo mismo de regulación emocional. Este debe ser el trastorno más difícil de salir, porque hay un miedo, hay algo que se modificó en esta cabecita que yo me estoy viendo de otra forma en el espejo, ¿ya? Entonces, para poder empezar a sanar, el ylang ylang me va a traer felicidad también y me ayuda a estas emociones de frustración. La bergamota también está como antidepresivo y me ayuda a la autoaceptación. Ahora, si nos vamos hacia atrás, Whisper tiene bergamota ylang ylang también. Entonces, puede ser un muy, muy buen aliado con estas chicas. Y la manzanilla romana, que también es otro que nos presentó. La manzanilla romana también me va a ayudar a la ansiedad, a estas crisis nerviosas que pueda pasar y además al insomnio. Entrando ya en el insomnio, ¿cierto? Bueno, podríamos ocupar la manzanilla romana, puede ser la lavanda, el cedro para tener un sueño más profundo y un buen complemento, o si quiero tener un aceite y no estar mezclando tantas opciones, Lavender Peace puede ser también un muy, muy buen aliado. Si nos fijamos acá, tiene lavanda, tiene cedro, tiene ylang ylang, que lo revisamos anterior, tiene manzanilla romana, que también es algo que vimos anteriormente que nos servía, y vetiver también sirve para la depresión, por lo tanto, es un aceite quizás más completo si yo quiero ofrecer algo. O la persona quiere algo así como que cumpla muchas funciones. Después tenemos la bulimia y por ahí yo también partiría con un adaptive por la autorregulación, ¿cierto? Por estos sentimientos de irritabilidad. Recuerden que yo les dije que podían ser pacientes depresivas, con bipolaridad, algún trastorno adaptativo. El balance también es otro, que en este caso, este efecto grounding, ¿cierto? Como esto de poner los pies en la tierra, como enraizarse, como volver a sentirse un poco. Recuerden que yo les dije que había un momento en los atracones que como que se desenchufaban un poco estas pacientes, ¿cierto? Y hay un descontrol con ellos.
Y vetiver en ese caso también me va a funcionar, ¿cierto? Porque sirve para la depresión, la ansiedad y el déficit de atención. Entonces yo necesito que esté más concentrada en el día y como que tenga foco más que una concentración, ¿ya? Que no esté muy desequilibrada con las emociones para que no caiga, ¿cierto?, en los atracones. Y para el control de atracones deberíamos, ¿cierto?, mejorar la sensación de saciedad. ¿Qué me va a ayudar? La toronja. Me ayuda a la sensación de saciedad y eso lo podemos tomar unas gotitas antes del almuerzo, por ejemplo. Ahí lo que uno puede hacer es preguntar, ya, ¿cuándo sientes más necesidad de tener un atracón? En general son en la noche. Entonces, quizás en la última comida yo me puedo tomar esta toronja. Si siento después deseos de comer, podría partir con una gotita en un vaso de agua para ver si algo calma o disminuye el atracón. Después de un atracón también me podría servir porque ayuda a la digestión de las grasas, ¿ya? Y MetaPower también me sirve. Traten en lo posible de no indicar que es para bajar de peso, al menos en estas pacientes, sino que dar los otros beneficios, que vamos a tener una sensación de saciedad, que es algo que ellas buscan, que nos va a dar energía, porque claro, yo tengo muy bajita mi energía, ando más irritable. Va a ayudar a mi metabolismo, ¿ya? Ayuda a la digestión de las grasas de nuevo. Y como tiene mente jengibre, me podría ayudar a la sintomatología gastrointestinal. Esta sensación de acidez, por ejemplo, de reflujo, también la podría calmar. O la de hinchazón. Y con eso nos vamos al sistema digestivo y los síntomas que vamos a tener, que es la acidez, el reflujo, la hinchazón abdominal, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, ¿cierto? Y en eso todo nuestro sistema digestivo, yo les digo que queda como irritado. Entonces, para eso tenemos la menta, puede ser tanto una gotita para inhalar, por ejemplo, porque nos podría hasta ayudar a la concentración o al foco. Y una gotita en un vaso de agua también para la hinchazón o para la acidez, ¿ya? Y aparte de concentrarme, para las náuseas y los mareos también pasan súper rapidito si uno solamente lo inhala, ¿ya? Hinojo, lo mismo para la hinchazón abdominal, para los cólicos que pueden generar. Piensen que son grandes cantidades de comida lo que tiene un atracón, por lo tanto, después obviamente me voy a sentir mal. Cuando yo ya dejo de tener purgas, porque claro, la paciente se va sanando en el fondo, y lo primero que sacan son los vómitos. Los atracones persisten mucho tiempo, pero los vómitos es algo que uno ya dice, oh, súper, o sea, avanzamos. De vomitar todos los días, estoy vomitando 3 veces a la semana y eso es súper, súper bueno. Pero voy a tener la acidez igual, voy a sentirme con cólicos porque los atracones se mantienen. Y Zengest es una mezcla patentada de doTERRA que tiene jengibre, hinojo, cilantro, cardamomo, anís, aclarabea y menta. Hay dos de los que vimos anteriormente, que es la menta y el hinojo, así que también, pensando en estas personas que quizás no quieren aventurarse con mezclar tantas cosas y quieren algo más concreto, podría hacerse en Yes esa ayuda. ¿Ya? La claravea me va a ayudar a digerir los alimentos luego de un exceso, así que súper recomendado. Y terminamos con trastorno por atracón. La regulación emocional, lo mismo. Vamos a ir por un balance que tiene este efecto grounding, como les decía. Yo necesito que los pacientes en el fondo o la persona que esté pasando por un trastorno alimentario eh, esté, porque como les decía, como que se desenchufan, ¿cierto? Entonces, que esté, que sienta, que, que, que sienta estas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿ya? Alivia la fatiga mental. Acuérdense que son personas ansiosas, entonces siempre están pensando en qué tengo que hacer,
tareas de, no sé, por ejemplo, pues asociado al trabajo, por ejemplo, dejémoslo, como, uy, la otra semana tengo que presentar, en un mes más tengo que entregar esto, eso le genera mucha ansiedad. Entonces, si ayudamos a esa fatiga mental, obviamente vamos a estar disminuyendo atracones, ¿ya? Vetiver, lo mismo. Yo creo que ambos podrían complementarse muy bien. Y Intune sería para la claridad mental, el enfoque, el déficit de atención, ¿cierto? Lo que les habla un poco de estas pacientes que, que ya no va a estar asociado tanto al peso o ya no es tanta la depresión que puedan tener. Hay algunas sí, pero más asociadas a la anorexia y bulimia. En estas, acuérdense que han estado toda la vida a dieta y les cuesta un poco dejar ese mal hábito. Y el control de los atracones, lo mismo, tenemos toronja y tenemos MetaPower. Y yo les quería dejar esto, que es una campaña, se llama No se habla del cuerpo de otros. Como yo les he comentado, no sabemos, ¿cierto? La punta del iceberg se ve, ¿cierto? Que yo tengo problemas con la comida, con el peso, pero yo no sé lo que está pasando a esa persona. Por lo tanto, si yo voy y le digo a mi vecina que no veía hace tiempo, le digo, uy, que estás gordita, ¿qué te pasó? Yo no sé, ¿cierto? Quizás está pasando por una depresión y se lo ha comido todo. O al revés, uy, que estás flaquita, te ves súper bien así, estás mejor que antes, no sé qué. Lo mismo. Quizás la persona está pasando por una enfermedad grave y yo no lo sé, ¿ya? Acuérdense que siempre los trastornos alimentarios van a estar asociados a a algo de salud mental. Puede ser una depresión, algún trastorno, ¿cierto? Entonces, si yo estoy más lábil emocionalmente, puedo ser más propensa a que me dé un trastorno alimentario. Y nosotras que hablamos con tantas personas, si no nos preguntan, no hablemos del cuerpo de ellas. Y bueno, la parte final es que si después de ver esta presentación les gustaría cuidarse de forma natural, nosotros tenemos distintos kits para comenzar a cuidarse de forma natural. Eh, puedo cuidarme a mí, puedo cuidar a mi familia, puedo cuidar a mis pacientes también. Eh, se pueden hacer muchas cosas, hasta si es el querer cuidar a otros, puedo tener ganancias también a través de estos aceites. Puedo formar equipos, etcétera. Y ahí le pueden preguntar a las personas que las invitaron para saber más. Esa es la presentación, espero que les haya gustado.